El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, las fiestas de la Virgen son días muy especiales. Hay un gozo muy grande, una alegría muy grande en lo profundo del corazón, como los hijos que celebran a su madre y hacen fiesta. Y además del gozo y la alegría hay una gran esperanza, porque en días como este el cielo se derrama, se desborda en gracias, absolutamente. Las compuertas del cielo están abiertas de par en par por intercesión de María para darnos las gracias que más necesitamos. La Inmaculada Concepción de María celebramos hoy, 8 de diciembre. Un dogma de fe. ¿Qué significa dogma de fe? Una verdad revelada por la Iglesia que todo cristiano católico tiene que aceptar, creer y amar. Son 4 dogmas de la Virgen María, 4 dogmas marianos: la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la asunción en cuerpo y alma a los cielos. El de hoy, el dogma de la Inmaculada Concepción. Llevó mucho tiempo a la Iglesia, mucha reflexión, mucho estudio teológico, llegar a aceptar este dogma, algo así como lo que está pasando con el título de corredentora. Los primeros debates en el siglo XII, siglo XIII, y hasta 1854 la Iglesia definió el dogma de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Pues bien, ¿qué significa? ¿Qué dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. La concepción, el momento en el que empieza la vida. Se unen los esposos, comienza la vida, y en esa primera célula pasan 2 cosas. Dios infunde el alma y Satanás se infunde el pecado original. Es un derecho que le dimos al demonio en nombre de toda la humanidad por la caída de nuestros primeros padres, para infundir desde la concepción el pecado original en esa alma, en esa vida que empieza a existir. Pero en María hubo una excepción maravillosa, única e irrepetible, y es que la gracia envolvió el alma de la Virgen, la envolvió, y el pecado no la tocó, la protegió, la cubrió la gracia de Dios, en previsión de los méritos de Cristo. O sea, anticipadamente, por la cruz de Cristo, por la sangre del Señor, la gracia envolvió el alma de María y el pecado no la tocó. Por eso María es la criatura más bella, más pura, más santa, porque en su corazón no hay ni una sombra, ni una brizna de pecado. El único lugar no tocado por el pecado, nunca jamás. La Inmaculada Concepción. Y esto nos hace reflexionar algo muy importante, y es que Dios tiene 2 formas diferentes de salvar. La primera forma en la que Dios salva, que es la habitual, es levantar al caído.
al que se ha manchado lo limpia, hace que el mal sea borrado. Pero hay otra forma de salvar. No es levantar al caído, sino evitar que caiga. No es limpiar la mancha, sino evitar que seas manchado. No es borrar el pecado, sino evitar que el pecado llegue a tocar un corazón. Y esto es lo que sucedió en la Virgen María. Dios la salva así, Dios la preserva del mal. Dios evita que el pecado toque. No levanta a María, sino que evita que María caiga. No limpia a María, sino que evita que el pecado manche. Son las dos formas que tiene la gracia de salvar, de redimir. Y te quiero decir que Dios también quiere hacer eso contigo. Quiere aplicar estas dos formas de salvar. No simplemente evitar, no simplemente levantarte cuando caigas, sino evitar que caigas. Y aquí pienso yo que hay dos formas de vivir. Dos formas de vivir los cristianos. No sé cuál sea la tuya. La primera forma de vivir es la de que busca a Dios cuando cae. Buscas la misericordia y la gracia que te levanta cuando caes, que te limpia cuando te manchas, que te da la medicina cuando te enfermas. Es cuando buscamos la confesión y la reconciliación, que está muy bien, pero lamentablemente muchas veces caemos en esta lógica de peco y después me confieso. Esta es la primera forma de vivir. Pero hay una segunda forma de vivir, que es la propia de los hijos de la Inmaculada. ¿Sabes cuál es esa? Evitar a toda costa caer en la tentación. Es tener en el corazón esa palabra del Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. No es voy a pecar y después me confieso. No es me voy a manchar y después me limpias. Es no voy a caer, no voy a caer. No permitas que caiga la tentación. Es la frase de los mártires: antes morir que pecar. No me voy a acostumbrar a mancharme y después ir a limpiarme. No me voy a acostumbrar a dejarme caer y después que me levanten. Yo quiero vivir como hijo de la Inmaculada. ¿Qué significa eso? Que voy a dejarme la vida antes que caer. Que voy a evitar por todos los medios el mancharme. No me quiero manchar. No me quiero caer. Y la gracia de Dios te quiere ayudar también a eso. ¿Cómo vive entonces un hijo de la Inmaculada? Haciendo todo lo posible por no caer. Buscas la gracia para huir de la tentación. Y cuando sientes que hay un ambiente peligroso, no te metes en ese riesgo. Un hijo de la Inmaculada huye ante la tentación, no dialoga con la tentación. Un hijo de la Inmaculada resiste ante la tentación. Dice un no radical muchas veces. Con la tentación no se juega ni se dialoga, se dice que no, y un no radical. Y un hijo de la Inmaculada contraataca a la tentación. Esto es muy ignaciano. Llega la tentación y entonces tú le das un golpe. Así vive un hijo de la Inmaculada. No es me voy a dejar caer y después que me levanten, me voy a dejar manchar y luego que me limpien. No, es un no voy a caer. Y la gracia de Dios también actúa ahí. No simplemente te levanta cuando caes, sino que te preserva, te envuelve. La gracia de Dios te quiere envolver para que no caigas. Acostúmbrate a vivir de este segundo modo. ¿Cómo se hace eso? Buscas mucho la oración, el rosario, la Eucaristía. Eso te protege. La gracia de Dios te cubre para que no te toque el mal. Y además haces lo que se llaman las confesiones preventivas, cosa que te recomiendo mucho. ¿Qué es eso? Que no vas a la confesión después del pecado mortal, sino cuando estás entrando en tentación, te acercas a la confesión y dices: Padre, estoy siendo muy tentado. Y ahí se acabó la tentación. Desaparece, se esfuma, se disuelve. Así vive un hijo de la Inmaculada. No te acostumbres a me caigo y que me levanten, me mancho y que me limpien. No
no me voy a caer y no me voy a manchar. No me dejes caer en la tentación. Oración, rosario, Eucaristía y confesión preventiva. Ojalá que vivas como hijo de la Inmaculada. Así es el corazón de la Virgen. Por eso dice ella, mi corazón inmaculado será tu refugio. Este es el refugio para no caer, para estar protegido, para estar envuelto por la gracia, cubierto por la gracia. Y así no te manchas y así no te caes. Bendito sea Dios que hizo a la Virgen Inmaculada. Bendito sea Dios que nos regaló su corazón inmaculado como refugio para que vivamos como hijos de la Inmaculada. No te acostumbres a caer y a levantarte. No te acostumbres a mancharte y que te limpien. Déjate la vida para no caer. Déjate la vida para no mancharte. Así es la Inmaculada. Así tenemos que ser sus hijos. Que así sea. Estos días en los que el Señor te permite, te llama a un encuentro más personal con Él, te decía que son decisivos en tu crecimiento espiritual. Decisivos. A pesar de que tienes tus criterios y tus propósitos de fondo, pero estos encuentros como mucho más personales, mucho más exclusivos con Dios y con su gracia, van haciendo el crecimiento espiritual, van haciendo la diferencia en el crecimiento espiritual. Por eso siempre es absolutamente recomendable recordar que lo que hagas en estas horas de silencio marca, hace un extra, hace un plus. Por eso aprovéchalo muy bien. Creo que Dios tiene reservados para ti grandes dones, grandes gracias, grandes milagros. Cuando nos quedamos en silencio, esto sucede. Y vamos a continuar, digamos, con la gracia de la Pascua, porque el tiempo pascual, que es en el que estamos todavía, es un tiempo de gracia especial, en el que tiene que sucederte, si realmente eres cristiano, si realmente tienes fe profunda, te tiene que suceder lo que le pasó a los discípulos, algo parecido. ¿Qué le pasó a los discípulos en el tiempo pascual? Fue una transformación absoluta. O sea, de hombres llenos de temor, retraídos, avergonzados, hombres que querían desertar y abandonar la iglesia y la misión y el llamado y se olvidaron de todo. La presencia de Cristo resucitado, y para eso se apareció varias veces, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos para fortalecerlos. Podía haber simplemente resucitado, aparecerse un día y ascender al cielo, se acabó, ya cumplimos, pero estuvo 40 días justamente para eso, para reforzar, para despertar la fe, el entusiasmo, y que esos hombres se volviesen a entregar a Jesucristo cuando ya estaban pensando en abandonarlo todo. Entonces el tiempo pascual es un tiempo en el que el Señor hace dos cosas: fortalece el alma y consuela el alma. Fortalece y consuela. Fortalece, como te decía, porque estaban avergonzados, atemorizados, retraídos, decepcionados, frustrados. Y consuela su corazón, porque dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Consolar el corazón. Ese es el oficio de Cristo resucitado. Entonces, ahora estás aquí y vas a introducirte en este tiempo de meditación y de contemplación y de silencio, justamente para que el Señor haga eso contigo, te fortalezca y te consuele. Y hay que ponerle el corazón hacia Dios, tal y como está. Tal y como está, a identificarnos con eso que vivían los discípulos, o sea, esa especie de tristeza, de indecisión, de dudas, de a veces se te cruza por la cabeza porque se te cruza por la cabeza dejarlo todo y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí ahora, por ejemplo? Dispuesto a pasar un tiempo de oración y de contemplación y no estoy por allá afuera en otra cosa, con otros amigos, haciendo cualquier otra cosa más divertida, entre comillas.
pues vamos a pedirle al Señor que haga esto con nosotros y nos vamos a disponer y entramos, digamos, para que en el silencio de la oración el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros y se nos aparezca. Y el Señor, me encanta ver en los tiempos, en el tiempo de Pascua y en los evangelios del tiempo de Pascua, cómo el Señor prácticamente, digamos que arma apariciones, aunque sea por una persona. Una persona que está en dificultad, el Señor tiene la condescendencia, el detalle, el amor y la misericordia infinita para hacer una aparición justamente para esa persona. Y recuperar su corazón, y levantar su corazón, y entusiasmar su corazón. Especialmente, claro, entre los 12, entre los que más cercanos habían estado a él. Bueno, los 11, porque Judas ya no estaba. Te propongo, para este ejercicio de oración que vamos a hacer ahora, la aparición de Jesús a sus amigos, a sus discípulos en el lago y la pesca milagrosa. El episodio de la pesca milagrosa está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuándo sucede eso? Mira, la cronología va así. El mismo día de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Después, en la tarde-noche, a los 2 de Emaús. Después, en la noche, a los 11 en el cenáculo. Eso pasó el domingo. El domingo. En la mañana, María Magdalena. En la tarde, a los de Emaús. Y en la noche, a los discípulos. A los 11. Justamente cuando los de Emaús estaban regresando, ahí se aparece Jesús. Posiblemente también hay una aparición misteriosa que se menciona 2 veces en el Evangelio, pero no aparece, digamos, descrita. Es la aparición de Jesús a Pedro. Una primera aparición de Jesús a Pedro. Bueno. Y este pasaje de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, esto es posterior. Después de esa primera aparición del domingo por la noche a los discípulos en el cenáculo, Tomás no está con ellos. Dice el Evangelio que 8 días después, por eso el domingo segundo de Pascua es el domingo en el que se lee la aparición a Tomás y le dice, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Esos son 8 días después. O sea, de la primera, de la resurrección, 8 días después. Y esta que vas a escuchar ahora es, digamos, 3-4 días después de esa aparición a Tomás. O sea, que si hacemos la contabilidad global, esto sucede como unos 12 días después de la resurrección. ¿Qué les ha pasado a los discípulos? Que en esos días, entre varios mensajes que les han llegado, Jesús les ha lanzado esta invitación: vayan a Galilea, allí me verán. Acuérdate de que todas las primeras apariciones suceden en Jerusalén, que es donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahí está el cenáculo. Entonces, después de esas primeras apariciones, los discípulos ya, digamos, emigran al norte, a Galilea, donde siempre habían estado con Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Entonces van los discípulos, bajo esa orientación de Jesús, a Galilea, esperando el momento en el que el Señor se les aparezca o les diga o les dé instrucciones. Entonces, ahí están, dice el Evangelio, según Juan 21, van 7 de los discípulos. Los otros 4 no se quisieron, tomaron vacaciones quizá, pero ahí están 7 de los discípulos. Enuncia aquí Juan la lista de los discípulos que ese día estaban allí. Y a la cabeza evidentemente está Pedro. Pero siguen en confusión y siguen desconcertados. Siguen en confusión, siguen desconcertados, siguen sin saber qué hacer, siguen como avergonzados. Entonces ya vamos entrando en contemplación, ya te vas ubicando tú, ya te vas integrando en ese grupo de los 7. De los 7, ahí estás tú, porque estás buscando también una aparición. Más que una aparición, con lo que tenga de espectacular exteriormente, quieres un encuentro. Buscamos un encuentro con Cristo, por eso estamos aquí. Primer punto para tu meditación: ¿qué es lo que hacen los discípulos desconcertados, confundidos? Pues Pedro, digamos, toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos, total 7. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Voy a pescar. Pues ahí estaban en el lago, era su tierra, era su oficio de toda la vida, a eso se habían dedicado siempre, era lo que sabían hacer, y entonces Pedro dice, voy a pescar. Y dicen ellos también, vamos nosotros también contigo. Entonces, aquí un primer punto.
Podemos entender simplemente un hecho anecdótico, el voy a pescar, hay que hacer algo, o tenemos hambre, pero hay algo más profundo y es lo que te quiero compartir y te quiero proponer para que medites. Cuando uno está decepcionado de las cosas de Dios, o uno está confundido, o uno está en oscuridad, o uno está en dudas, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a tu antigua vida. Empiezas a hacer lo que hacías antes, te llama la atención lo que hacías antes de que te encontrases con Jesucristo. Y todos tenemos un pasado. Y todos tenemos una vida en la que no vivíamos con Cristo, no vivíamos con Dios, no teníamos la luz del Evangelio y nos dedicamos a otras cosas. Diversiones vacías, incluso pecaminosas. O simplemente no hacer nada, simplemente sobrevivir. Entonces, esto siempre sucede. Y te tiene que saltar la alarma cuando sientas que te empieza a atraer otra vez tu antigua vida, las anteriores amistades. Los anteriores ámbitos en los que te movías, te vuelve a llamar la atención, son como ciclos en los que ya lo dejaste, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Identifica tu antigua vida y tu nueva vida porque eres una nueva criatura. Cuando Cristo se apareció en tu vida, cuando Cristo te levantó y Cristo te llamó, tú cambiaste de vida. Deberías haber cambiado de vida. Pero la vida antigua, ahí está, digamos, como en la sombra. Y muchas veces va a volver a llamarte la atención. Cosas, diversiones, personas. Pues llama la atención que Pedro, digamos como que parece que se olvidó de que Cristo le había dicho, tú serás pescador de hombres. Parece que se le olvidó. Tú serás pescador de hombres. Parece que se le había olvidado que él era la roca, la piedra de la iglesia de Jesucristo. Había perdido la seguridad, quizás dudaba de su vocación, no lo sé. Él había sido constituido jefe de la iglesia, pero con tanta cosa, después de la cruz, después de sus propias negaciones, viendo su fragilidad, quizá se le pasaba por la cabeza a Pedro decir, ya no sirvo para esto. Estaba como que entre sí se animaba y no se animaba porque Cristo evidentemente se estaba apareciendo. Los estaba intentando fortalecer. Pero cuando el alma está herida, tiende a volver a lo que conocía antes de Dios. Entonces ten cuidado cuando empiecen a aparecer en tu vida como estas señales de querer volver a lo que conocías antes de encontrarte con Dios. Cuando te decepciones de las cosas de Dios, cuando las cosas no funcionan bien, cuando pierdes la estrella, dices, volveré a lo de antes. Es momento quizá para no tomar decisiones precipitadas, no dejarte arrastrar por esa corriente y estar donde debes estar, donde sabes que Dios te llama y donde Dios te quiere. Vale, punto número 1. Cuidado con ese me voy a pescar, voy a volver a lo que hacía antes de encontrarme con Jesucristo. Segundo punto para tu meditación, ¿qué es lo que pasó esa noche, ese intento de pesca? Porque fue un intento de pesca, no fue una pesca, sino simplemente el intento. Fue la noche más estéril de su vida, de Pedro y de los discípulos. No pescaron ningún pescado. Jamás creo que les había pasado algo similar. No era falta de experiencia. No, sabían perfectamente hacer las cosas. No era que era un lugar desconocido. Conocían ese lago como la palma de su mano. Sabían perfectamente dónde estaban los peces, dónde no estaban los peces, dónde era el lugar. Lo sabían todo de ese lago. Era su vida. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Fue mala suerte? No, yo considero que eso fue un signo de Dios. Porque a veces Dios está lanzando signos para que te des cuenta de que por ahí no es, ahí no te quiero. Entonces comes infertilidad, esterilidad, haces cosas, te estás empeñando en cosas, te estás enfocando en cosas y no salen adelante. Bendito sea Dios. Y ten la confianza con Jesucristo y ahora que te quedes en silencio, dile, Señor, donde no sea, ponme una barrera. Donde no sea, ponme un obstáculo. Hazme entender que por ahí no es, que con esa persona no es, que con esos amigos no es, que en ese trabajo no es.
Entonces, el Señor nos da a veces una profunda esterilidad, una profunda infecundidad en lo que hacemos, en trabajos, amistades, proyectos, incluso apostolados, a veces para decirnos por ahí no es, ahí no te quiero por otro lado. Trágate la esterilidad, trágate la sequedad, saborea la sequedad para que sepas que ahí no te quiero. Aprendamos también a leer esas señales que quizá el Señor nos envía. Y parece entonces que justamente el Señor aprovecha esto en nuestra vida. Cuando ya nos hemos cansado de nuestro proyecto, cuando ya seguimos tocando fondo, picando piedra, cuando ya no encuentras nada, cuando tú ya terminas, entonces Él empieza. Y parece que está esperando Dios a cansarte, a que ya te rindas, que ya abandones, digamos, esa obsesión que se te metió en la cabeza, porque se nos meten obsesiones en la cabeza con personas o con cosas y ya cuando tú terminas, entonces Dios comienza a hacer su obra. Entonces ahí está la noche más estéril de su vida. Empieza a amanecer, empiezan a recoger las redes y entonces allá aparece Cristo en la orilla, aunque no sabían que era Cristo. Y les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron, no. Entonces Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Este es tu tercer punto de meditación, de reflexión, la pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús es muy inteligente, es muy astuta, es muy directa, va justamente como que a la herida. Quiere poner de manifiesto la herida, quiere poner de manifiesto la infecundidad de esa noche, la decepción que traían en su corazón. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. Y la respuesta es seca y directa también, no. Entonces Jesús ahí va con la siguiente orden: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Atento entonces, esto es muy importante, atento en tu oración a la voz de Cristo. Atento en tu vida a la voz de Cristo. A ver, ojalá nos enfoquemos en esto. Tú y yo somos malos para lograr los objetivos de vida. Tú y yo somos malos para lograr la santidad. Nos conviene, necesitamos, es urgente ponernos en silencio, en escucha. Eso es en la oración sobre todo. En la oración y los que llevamos dirección espiritual, la voz de la obediencia. La voz de la obediencia cuando llevas dirección espiritual seria. Cuando esto no es un juego para ti, sino que realmente has puesto tu confianza en ese instrumento y en ese ministerio que Dios pone a tu alcance, a tu servicio. Entonces, escuchando esa voz directa en la oración o a través del que te guía, al que te dirige espiritualmente, para que te diga dónde, cuándo y cómo. ¿Dónde, cuándo y cómo? Porque si te fijas, es como muy concreto. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que Jesús quiere de estos sus discípulos, sus amigos, es muy concreto. Es decir, ahora vas a hacer esto y lo vas a hacer así. El dónde, el cómo, el cuándo. Sin preguntar el por qué. Ahora quiero que tomen las redes y las lancen a la derecha de la barca. No a la izquierda, a la derecha. Y entonces fíjate qué curioso es esto. Y esto es lo más maravilloso, quizá el centro del Evangelio, el centro de tu meditación. Cuando obedeces, cuando te fías, cuando confías. Porque estos hombres habían estado haciendo exactamente lo mismo toda la noche, pero sin la voluntad de Dios. Habían estado haciendo su voluntad, era su plan. Me voy a pescar. ¿Por qué? No lo sé. Pedro, no te entendemos. Era su plan, era su voluntad.
Pero fíjate qué diferencia. Aunque habían estado haciendo lo mismo, ¿cuántas veces no habrían echado ellos esa misma red con las mismas manos hacia el mismo lado y en el mismo lugar? Posiblemente 30 veces. Pero no contaban con la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Aunque lo que haces es lo mismo que has estado haciendo, la diferencia la marca el que ahora sí es voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que tú cuentes con la voluntad de Dios. Que la preguntes, que la busques, que la sondees, que la persigas hasta que la obtengas. La voluntad y la bendición de Dios para hacer quizá lo que has hecho toda tu vida, pero ahora con Él, pensando en Él, según sus criterios, no según los tuyos. Está muy curioso y está muy interesante, y esto es muy profundo. Era la misma red, eran las mismas manos, posiblemente era el mismo lugar, la misma técnica, pero no habían encontrado nada. Y ahora, cuando cumples con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas en tiempo y forma como Dios quiere, en tiempo y forma como Dios quiere, entonces ahí viene la pesca milagrosa, la sobreabundancia. Posiblemente tu vida ha sido un estar cosechando esterilidad, infecundidad, no haber conseguido prácticamente nada. Quizá Dios no te está pidiendo otra cosa diferente. Los dones que te ha dado Dios, tus talentos, lo que sabes hacer, sigue haciéndolo. Pero siempre debes de contar con la voluntad de Dios, con su bendición, con su palabra, con su beneplácito. Esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso, totalmente diferente. Un ejemplo, 2 personas, imagínate 2 personas, una pantalla dividida por la mitad. 2 personas, vamos siguiéndolas con una cámara, están haciendo exactamente lo mismo durante el día. Durante el día, exactamente lo mismo, mismo recorrido, mismas cosas. De aquí para allá, de aquí al otro lado, de aquí luego a estudiar, luego a la universidad, luego lo que sea. Pero uno está haciéndolo sin contar con Dios. El otro lo está haciendo contando con Dios. Acá, esterilidad, infecundidad. Y acá, sobreabundancia, pesca milagrosa. Exactamente lo mismo hacen las 2 personas. Ahora ponte tú, un día de tu vida, y exactamente lo mismo, otro día, una réplica exacta en paralelo, pero habiendo contado con Dios. Habiendo ofrecido tu día por la mañana. Habiendo puesto tu corazón totalmente en sus manos y diciéndole, Señor, tú gobiernas, tú me manejas, tú me diriges, tú dime dónde, cuándo, por qué, qué hago. Aquí hay una diferencia, aquí se rompe en 2 la vida, entre una profunda esterilidad, infecundidad, frustración, decepción, no hay sentido, y de este lado, empezar a contar con Dios. Ahora, tu pregunta en tu oración tiene que ser, ¿cómo en la práctica voy a ejecutar este contar con Dios? ¿Cómo le vas a hacer? Proponte cosas prácticas que impliquen en tu vida estoy contando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ofrecimiento de obras todos los días, en la mañana. Haz bien el ofrecimiento de obras todos los días. No lo pases por encima, no te lo brinques rápido. Hazlo con conciencia, y si tienes la costumbre de hacer un rato de oración por la mañana, dedica al menos 5 o 10 minutos para apuntar bien tu vida. Y decirle a Dios que es para Él, que es con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra vida. Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esta es la gran diferencia y este es el centro del Evangelio. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a contar con Dios?
Y aquí se cumple esa máxima del Evangelio que se nos olvida tantas veces: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. A ver, preocúpate primero de afianzar tu oración todos los días y bien hecha. Si no, lo que vas a hacer es viento, es aire, es agua entre los dedos. Se te va a ir la vida como agua entre los dedos. Ahora, afianza bien tu vida, oriéntala bien. Asegura tu oración bien hecha todos los días y entonces estarás viviendo en la voluntad de Dios. No al margen. Es que no sé quién es Dios para ti. Pero simplemente es alguien como de que de vez en cuando lo visitas. Ahí está en el sagrario y entonces de vez en cuando, siendo como muy positivos y muy optimistas, el que mejor se pueda comportar, lo que hace es simplemente, ahí va mi vida, por un lado, y luego como que de vez en cuando pequeñas visitas, ¿no? Hola Jesús. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es estar dentro del corazón de Dios. Vida cristiana es estar dentro del corazón de la Virgen. Vida cristiana es contar siempre y en todo con la voluntad de Dios primero, hacerlo todo en la voluntad de Dios. No son visitas esporádicas las que tú haces. Es vivir en el corazón de Cristo. ¿Y cómo cambian las cosas? Busca primero eso y todo lo demás se te dará por añadidura. El Señor va a resolver. El Señor va a resolver. Cuarto punto que te propongo para tu oración, si es que te alcanza el tiempo. ¿Cómo es capaz Juan, el discípulo amado, el discípulo casto, de ver a Jesús? Porque después de que acontece la pesca milagrosa, entonces algo en el corazón de Juan despierta, yo creo que en el corazón de todos, pero el primero que reconoce a Jesús es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, el discípulo casto, el discípulo virgen. Voltea otra vez hacia la persona desconocida en principio, que les había dado esa orden desde la orilla, y dice: es el Señor. Es el Señor. Mira, hay algo muy especial en ciertos corazones que es capaz de reconocer a Cristo allá por donde pasa. Aunque sus apariencias sean un poco, digamos, misteriosas, ocultas y escondidas, hay corazones privilegiados por la gracia que son capaces de ver, reconocer, señalar. Juan el Evangelista es uno, Juan Bautista es otro. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, lo reconoció. Fíjate qué curioso. Jesús, en el tiempo de su vida en la tierra, pasó por delante de mucha gente. Estuvo conviviendo con muchísima gente. Muy pocos lo reconocieron. Era el mismo para todos. Pero muy pocos supieron reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que tener un corazón? Pues yo siento que, primero, ese ansia de buscar. Y segundo, una pureza de corazón y de ojos. Ansias de buscar y de encontrarte, estar como con el radar despierto. ¿Dónde está Cristo? Y lo tienes que saber reconocer. Al menos intenta buscarlo. Durante tu día hay millones de veces en las que Jesús se va a hacer el encontradizo, va a estar ahí. En una persona, en un prójimo, en un pobre, en una cruz, en una dificultad, en una palabra que alguien te dice. Pero muy pocos saben reconocerlo. ¿Qué tenía Juan el Evangelista? ¿Qué es lo que destaca en su corazón para poder tener unos ojos abiertos para descubrir la presencia de Jesús? Era un discípulo casto. Era el discípulo puro. Y dice la bienaventuranza, y aquí la aplicamos totalmente a Juan en este pasaje: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, unos ojos que están impregnados de lujuria y de impureza, imposible que veas a Dios. Imposible. Si tienes la desgracia de cometer un pecado mortal de lujuria, olvídate de poder ver a Jesús. Tus ojos están tapados. Tus ojos están cubiertos. Por eso lucha mucho para mantener la pureza de tu corazón.
Si tienes la desgracia de caer en un pecado, confiésate rápido. Porque no ves, caminas como un ciego por la vida. Al menos para ver y reconocer las cosas de Dios, estás ciego. Estás ciego. Es el Señor, dijo Juan, porque tenía los ojos limpios y puros para poder reconocer la presencia de Jesucristo en ese hombre misterioso que se había aparecido en la orilla del lago de Tiberíades. Y si te da tiempo, el quinto punto, el encuentro. El encuentro. Pedro se lanza, Pedro va nadando rápido. Los de la barca, dice el texto, que no estaban muy lejos, entonces llegaron también. Pero lo bonito, lo precioso es que el Señor ya los estaba esperando. Ahí ya todos cayeron en la cuenta, reconocieron que era el Señor. Pero ese detalle, esa delicadeza de que Jesús ya les había preparado el desayuno. Tenía unas brasas, un pescado, todo listo. Todo listo. Entonces, contrasta mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención, el contraste entre estos hombres torturándose por pescar y Jesús ya lo tenía todo listo. O sea, ya estaba todo preparado. ¿Qué significa esto? O por lo menos a mí, ¿qué me dice? Dios no quiere tus obras. Dios quiere tu corazón. Evidentemente, claro que sí, tenemos que hacer nuestras obras y entregarnos y desgastarnos y desvivirnos y exprimirnos por el reino de los cielos. Pero si te sirve esta consideración, mira, las obras que tú y yo hacemos por Dios, Él las puede hacer en un microsegundo. Lo que tú y yo hacemos por Cristo, y yo pienso, por ejemplo, en mi ministerio, el Señor lo puede hacer. Le basta un microsegundo, una decisión de su voluntad. En lo que yo hago pues vamos a predicar, vamos a dar un retiro, después me pongo a confesar 2 horas el Señor puede convertir esos corazones en un microsegundo, sin mí. Ahora, lo que el Señor no puede lograr es tener mi corazón si yo no se lo doy. Eso, si yo no se lo doy, Él no lo puede conseguir. Si yo no le doy ese tiempo que Él está esperando de mí, esa atención que está esperando de mí, ese cariño que está esperando a mí, el amor que está esperando a mí, el rato de oración que está esperando Cristo, eso, si yo no se lo doy, nadie se lo puede dar. Él no lo puede conseguir. Por eso, lo de Marta y María. Marta, andas inquieta con muchas cosas. Valoro mucho que me estás haciendo la cena. Pero María ha elegido la mejor parte. Yo quiero tu corazón. Las obras, como sea. Ya buscaremos la manera. Eso se puede resolver. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de calidad conmigo. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de oración. Lo que estoy extrañando de ti es tu corazón, que lo estás regalando por ahí fuera. Y la sensación que tiene Jesucristo es que le estás repartiendo a otros lo que le corresponde a Él. Por eso vamos a sumergirnos en este tiempo de oración con esas ideas. Aparición preciosa, deliciosa, maravillosa, bellísima de Cristo a sus amigos en el lago de Tiberíades. Y esa evolución que tienes que hacer tú en tu contemplación ahora entre la oscuridad y la sequedad del alma que está confundida, perdida, que está volviendo a lo de antes. Y este encuentro tan revelador y tan luminoso con la palabra de Cristo, con la voluntad de Dios, que cuando irrumpe en tu vida y cuando entra en tu vida, entonces transforma la sequedad y la infecundidad en abundancia. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se dignaron a escuchar la voz de Cristo y cumplieron su voluntad como Él se la reveló. Eso cambia todo. Por eso, ahora que te quedes en oración, por favor, enfócate en esto. Pídele al Señor que quieres realmente ponerte a la escucha, para que te diga qué, cómo
y cuándo. ¿Qué, cómo y cuándo? Y si tienes los ojos puros y el corazón limpio, entonces escucharás y entonces verás y reconocerás. Y tu vida será sobreabundante. Lo que hasta hoy ha sido una sequedad, una infecundidad y una esterilidad, se va a convertir en abundancia y en santidad. Pues que la Virgen bendiga nuestro rato de oración, de contemplación y de meditación, y que realmente sea un encuentro con la voz, con la voluntad y con la persona de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy a San José, 1 de mayo. San José, fijándonos especialmente en la manera en la que tuvo de ser santo, de santificarse por medio del trabajo. Hay una fiesta propia de su día, que es el 19 de marzo, y otra fiesta que es hoy, que nos sirve para poner la atención en el trabajo, en la importancia del trabajo y en la dignidad del trabajo. 3 cosas, 3 motivos por los que San José es tan santo. Primero, por la gracia de Dios. Segundo, por el contacto con Jesús y con María. Y tercero, por cómo realizó su trabajo. Primero, por gracia de Dios. Y es que Dios capacita a cada persona según la misión que le encomienda. Y no había una misión tan grande y tan importante como la de San José: ser esposo de la Virgen María y custodio de Jesús. Es decir, que los corazones tienen que ser del mismo tamaño. Y José estaba destinado a llenar con su amor, con su cuidado, con su cariño y con sus detalles el corazón de María y el corazón de Jesús. ¿De qué tamaño eran el corazón de Jesús y el corazón de María? Infinitos. ¿Cómo tenía que ser la fuente para llenar ese recipiente? Infinita. El corazón de José es un abismo de amor y de virtudes. Dios lo capacitó, Dios lo llenó de gracias para poder cumplir con perfección esa misión tan alta, tan profunda y tan santa. O sea, primero por gracia. Segundo, es tan santo, ¿por qué? Por contacto. Porque el cuerpo de Jesús, simplemente con que una persona tocase el cuerpo de Jesús, quedaba santificado. El borde del manto de Jesús santificaba. Imagínate que es pasar 24 horas al día, 365 días al año, en contacto con Jesús, en contacto con María. Era la santificación constante de un hombre que estaba tocando la divinidad. El corazón de Jesús y el corazón inmaculado de la Virgen María, los ojos llenos de misericordia de la Virgen todos los días, a todas horas. Impresionante, por eso se santificó tanto José. Y en tercer lugar, que es lo que celebramos hoy, José se santificó por el trabajo. Fíjate, no por la cantidad de trabajo que hizo, sino por la calidad del trabajo que hizo. ¿Cómo vivió? ¿Con qué estilo trabajó? Fíjate que el trabajo, todo inicia en el pecado original. Al menos en su parte más pesada y costosa, el trabajo es consecuencia del pecado original. Y en el trabajo pasa lo que pasa con las cruces.
hay diferentes formas de cargarlas. Si las cargas renegando y quejándote, te aplastan. Pero si las abrazas y las amas, entonces te llevan. Con el trabajo pasa exactamente lo mismo. Hay muchas formas distintas de trabajar. Mucha gente trabaja con pesadez, renegando, maldiciendo. Eso te aplasta. Pero el que trabaja con amor, el que abraza el trabajo, el que bendice a Dios y el que ofrece a Dios su trabajo, desde el principio hasta el final, ese hombre se santifica. Esa persona sube al cielo. Qué diferentes maneras de trabajar. Y San José, perfecto, precioso. Así lo vivió José, así lo vivió Jesús, así nos quieren enseñar. Una hora de trabajo, una hora de estudio, es una hora de oración. Es una hora de adoración, es una ofrenda al cielo. Fíjate, esto no era entretenimiento ni pasatiempo en la vida de Jesús y de José. No estaban haciendo un teatro. Dice una revelación particular que había días que no tenían suficiente para comer. No era un chiste lo del trabajo. Hay otra revelación particular que dice que cuando no les llegaba el trabajo a la casa, tenían José y Jesús que salir a los pueblos vecinos, tocando las puertas, pidiendo quién le ofrecía trabajo, si tenían algo para arreglar. Esto era una cosa muy seria, era parte de su vida. Aprendamos entonces 3 cosas del trabajo. Primera, el valor de las cosas pequeñas, sencillas y humildes. No me dejará de sorprender el hecho de pensar que Jesucristo, el Hijo de Dios, de 33 años que estuvo en esta tierra, 30 años los vivió trabajando. El Hijo de Dios, el Mesías, cortando madera, lijando tablones, armando sillas, armando mesas, con las manos encallecidas, la frente empapada en sudor. 30 años. Y contento, feliz, pleno. Nunca dijo, ¿qué hago aquí? Nunca dijo, esto es una pérdida de tiempo. Nunca dijo, a ver cuándo empieza lo importante. Bendecía a Dios. Dice otro texto que San José, cuando se ponía su delantal de carpintero, lo hacía con la solemnidad con la que un sacerdote se reviste sus vestiduras sagradas, porque le estaban dando gloria a Dios. 30 años barriendo. ¿Te imaginas a Jesús barriendo? Siempre me impresiona pensar esto. La escoba ha hecho más santos de los que te puedes imaginar. Primera cosa, amor a las cosas sencillas, humildes, pequeñas. Ahí está Dios. Segunda cosa, las cosas bien hechas, porque son para Dios. Las cosas bien hechas. Yo me sigo resistiendo tanto a escuchar la palabra mexicanada cada vez que hay que referirse a una cosa mal hecha. No puede ser. Tenemos el reto de cambiar eso. Un arreglo mal hecho que te dura 2 días y luego se vuelve a estropear otra vez. No, te hicieron una mexicanada. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre del país tiene que estar asociado a una cosa mal hecha? Tendríamos que tener el reto de cambiar eso. Y que sea sinónimo de una cosa bien hecha, de calidad, de calidad. Basta ya de la ley del mínimo esfuerzo, máximo esfuerzo. Basta ya de cosas mal hechas, arreglos provisionales, excelencia, calidad, detalles. Basta ya de mentiras, engaños, fraudes, corrupción, honestidad. Basta ya de flojera, desgana, diligencia, entusiasmo. Son cosas que parece que han desaparecido de nuestro vocabulario a la hora de trabajar. Y en tercer lugar, no estés esperando milagros. Ya me has escuchado esta reflexión preciosa de San José. Dios nunca le resolvió nada a San José. Nunca hubo un milagro para San José. José era el milagro. Se buscó la vida, miró cómo hacía, pensó, fue creativo, tuvo iniciativas. Explotó al máximo sus talentos.
Dios le dijo: José, para ti no hay milagro, tú eres el milagro, búscate la vida, José. Y José se buscó la vida y se dejó la piel para sacar adelante a su familia. No hubo ni un solo milagro en la vida de José. Él era el milagro. Aprendamos hoy el valor precioso, la dignidad del trabajo. Pidamos por los que no tienen trabajo y sufren demasiado, demasiado. Y pidamos por los que sí tienen trabajo, que lo hagan bien, que den gloria a Dios y que le bendigan, porque tienen una oportunidad preciosa de santificarse, aunque sean cosas muy humildes y muy sencillas. Y los 3 santos más santos de la tierra, María, José y Jesús, se santificaron así, en cosas muy sencillas, pero hechas con muchísimo amor, porque no importa la cantidad, sino la calidad. No importa qué haces, sino cómo lo estás haciendo. Mira a San José el día de hoy. Bendícele a Dios por tu trabajo y trata de hacerlo con excelencia, con excelencia. Que así sea.